Bien, buenas tardes. Vamos a ver dentro del tema agentes extintores, lo que se llaman agentes y gases limpios. Básicamente está referido a dos tipos de cosas que son los agentes halogenados y los gases limpios, que son mezcla de gases que no afectan la capa de ozono, y ese es el punto fundamental. Los agentes halogenados se vienen usando desde hace muchísimos años. De hecho, entre el año 1900 y 1950 se usaban unos determinados productos halogenados o halones que se los denominó genéricamente tóxicos. Los más conocidos, el tetracloruro de carbono y el bromuro de metilo, son los más conocidos. En la década del 50 y hasta el 80 se empezaron a desarrollar halogenados o halones que son fluorocarbonados. De los más conocidos, el 1301, el famoso halon 1301, que se usaba para proteger instalaciones fijas, por ejemplo, centros de cómputos y cosas de ese tipo. El 2402, el fluorene, se usaba para los aviones, y el 1211 se usaba para los matafuegos. Después de la década del 80, se empezaron a usar lo que se llamaron agentes inertes o gases limpios. Los más conocidos son el Inergen, el argonite y el argotec, que son mezclas de gases que están en la atmósfera y que no tienen ningún tipo de problema y actúan básicamente bajando el nivel de oxígeno en un lugar. Y están los halones verdes, aquellos que no afectan la capa de ozono, de los cuales los más conocidos son el FM200 para los matafuegos y el halotrón. Esto es un resumen de lo que se llaman agentes halogenados. Dentro de los antiguos, los tóxicos, estaba el tetracloruro de carbono, que se usaba en forma de granadas. Esto se usaba mucho en la industria naval y, por ejemplo, cuando había un incendio en una sentina de un barco o en la sala de máquinas, se tiraban algunas de estas granadas que estallaban, se rompían, liberaban tetracloruro de carbono y extinguían rápidamente el fuego. El problema del tetracloruro de carbono es que es sumamente tóxico cuando se combina con los gases del fuego. Estas granadas de tetracloruro se usaron durante muchísimos años, todavía puede ser que en algún lugar quede alguna instalada. También había extinguidores que funcionaban con tetracloruro de carbono o bromuro de metilo. Eran como una especie de jeringa con una bomba y lo que hacían era extinguir rápidamente un fuego. Como efectividad era bueno, pero el problema era que era muy tóxico. Estos extinguidores hoy son piezas de museo, pero bueno, está bueno conocerlos como para tener una idea. Los halogenados o compuestos halogenados como agentes extintores son hidrocarburos, en los que uno de los átomos de hidrógeno se reemplazan por flúor, cloro, bromo o yodo. Los tres más usados son el flúor, el cloro y el bromo. La sustitución hace que esa molécula de carbono sea ininflamable, es decir, no se prenda fuego y por el contrario haga un muy buen efecto de extinción. Estos agentes extintores se pueden usar en extintores portátiles y en sistemas de extinción fijo por inundación total. El primero de esos productos fue el halon 104 o tetracloruro de carbono. Y entre 1900 y 1910 se usaba en los extinguidores manuales, que fueron esos que vimos recién. A partir de 1917 aproximadamente empiezan a notarse que hay efectos de tetracloruro de carbono sobre el cuerpo humano en la descomposición de sus gases. En 1919 se producen o se detectan o se registran las primeras muertes por tetracloruro de carbono, que se tenga noticia, y entonces estos productos se usaban cada vez menos. Los hidrocarburos halogenados con propiedades extintoras se desarrollaron muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. Productos como el tetracloruro de carbono, bromuro de metilo, clorobromometano y otros irrumpieron en el mercado por su capacidad extintora. Fueron llamados hidrocarburos halogenados de primera generación y el problema que tenían era la elevada toxicidad. A tal punto que si ustedes leen la ley, el 351, hay un párrafo que dice: se prohíben por su elevada toxicidad
el tetracloruro, bromuro de metilo y otros agentes del mismo tipo. Estos agentes halogenados tienen un rango o un número de identificación, y ese número está dado en función de, el primer número es la molécula del carbono, o sea, es metano, por ejemplo, con una de flúor, o 2 de cloro, o 1 de bromo y 2 de cloro. Es decir, tienen distintas composiciones que se representan a través de un número. El más conocido, que es el 1301, es bromo trifluoro metano, es decir, que tiene una partícula de carbón, 3 de flúor y 1 de bromo. Estos productos actúan liberando el bromo se combina con el oxígeno, recoge los radicales libres. Lo que hace fundamentalmente es interrumpir la reacción química del fuego. ¿Se acuerdan cuando vimos el triángulo y después el tetraedro? En el tetraedro había una reignición continua y lo que se llamaba una reacción en cadena. Estos productos trabajan fundamentalmente sobre esa reacción en cadena, y lo que hacen es interferir la reacción en cadena como si fuera un retardante, e impiden que se pueda seguir formando la reignición continua. Entonces extinguen muy rápidamente con muy baja concentración. El cálculo que se hace, así como en el CO2 hablábamos de 1 kilo de CO2 por metro cúbico, aquí estamos hablando de 300, 330 gramos por metro cúbico, con lo cual el volumen de la cantidad que se necesita y la cantidad de tubos que se necesita es muchísimo menor. Los compuestos halogenados de segunda generación aparecen como clorofluorocarbonados, porque los dos productos que se usan fundamentalmente son flúor y cloro. En un principio se usaron como propelentes, como refrigerantes, para la fabricación de espumas, para limpieza de equipos electrónicos, y fueron desarrollados por razones de seguridad, buscando obtener productos estables, poco inflamables y con baja toxicidad. El problema es que después se detectó que estos productos eran muy malos para la capa de ozono, destruían la capa de ozono, y entonces a partir del año 1994 se dejaron de fabricar, se prohibieron en realidad su fabricación y aparecieron otros productos. Recordemos, los de primera generación, tetracloruro de carbono, que tenían gran cantidad de cloro, de bromo y el bromuro de metilo, que tienen elevada toxicidad. De segunda generación, el 1301, o freón 1301, el 1211, que se usaba para los matafuegos, y el 2402, llamado fluobrene, que es un producto que se usaba mucho para extinguir en los aviones. Tenía toxicidad, pero la cantidad era muy pequeña la que se usaba. El flúor, dentro de esos flúor, cloro y bromo, el flúor le confiere estabilidad al compuesto, reduce la toxicidad y aumenta la estabilidad térmica. El cloro le confiere eficacia en la extinción de incendios. El cloro es un elemento que actúa rápidamente sobre la extinción y produce un efecto extintor inmediato. Y el bromo tiene las mismas propiedades que el cloro, pero le da mayor potencia todavía a estos productos. Las propiedades extintoras de estos productos, de estos agentes extintores, el mecanismo de extinción de los agentes halógenos no está totalmente claro. Sin embargo, existe una duda sobre la reacción química e interfieren sobre el proceso de combustión. Actúan eliminando los elementos químicos activos de esa reacción química y interfieren rompiendo la cadena de la reacción química. Todos los halogenados son activos, pero el bromo, por ejemplo, es mucho más efectivo que el cloro o el flúor, y el yodo prácticamente no se utiliza. Las concentraciones que se necesitan, por ejemplo, en volumen del 1301, es aproximadamente entre 7 y 15%. En el halon 1211 necesita una concentración de 4% y el 2402 de 0,05. O sea, la potencia va
hermanada con la concentración necesaria para extinguir. El problema que tienen ahí es la exposición, es decir, cuando estos productos toman contacto con la gente. Lo que se busca es que los tiempos de exposición sean muy pequeños según la concentración. Hasta el 7% se puede tener una exposición de 15 minutos, pero después del 10 estamos hablando de 1 minuto, 30 segundos, y con más del 15% hay que impedir la exposición de las personas. Y así sucesivamente con todos los productos. Estos productos se fueron sustituyendo por los llamados clorofluorocarbonados, que detenían o rompían la capa de ozono. En 1994 entró en la vigencia la prohibición de fabricar este tipo de halogenados como consecuencia de los efectos que producían sobre la capa de ozono, y fueron reemplazados por otros agentes extintores que tienen menor problema con la capa de ozono y se los denomina genéricamente agentes limpios. Los agentes limpios en general son gases licuados o comprimidos que se vaporizan al contacto con el aire, tienen la ventaja de que no dejan ningún tipo de residuo y no son conductores de la electricidad. Se emplean en algunos lugares donde puede haber gente, entonces se arroja esto y la gente puede estar unos minutos, después tiene que salir. A diferencia de si yo uso CO2 que desaloja el oxígeno y la gente se muere por asfixia. Los reemplazantes de estos productos fueron desarrollados por distintas empresas y, por ejemplo, el 1301 se reemplazó por el FM200, que es un heptafluoruro propano, o el HFH o el PFC. Los otros agentes limpios son el Inergen, que tiene nitrógeno, argón y CO2, el argonite, que tiene nitrógeno y argón, argón al 100%, nitrógeno al 100%, y así sucesivamente. La ventaja que tienen estos productos es que el efecto sobre la capa de ozono es cero, o sea, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nitrógeno tenemos en el aire, CO2 tenemos en el aire, argón no es un elemento dañino. Y hay reemplazantes del 1211 que se usaba para los matafuegos, como el Halotrón o el Haloclean, que son productos más o menos conocidos y que se los encuentra en el mercado. ¿Cuáles son las ventajas que tienen estos productos? Se usan cuando se requiere un agente limpio, es decir, si yo tengo un centro de cómputos, por ejemplo, no puedo tirar cualquier cosa, entonces esto es ideal porque no deja ningún tipo de residuo. Ahí tienen la ventaja que puede actuar sobre circuitos eléctricos o electrónicos energizados, no tiene ningún problema, actúan sobre gases y líquidos inflamables, en sólidos inflamables solamente para cuestiones superficiales, o sea, no fuegos de arraigo, puede servir para los termoplásticos o productos de ese tipo. Están muy usados cuando debemos proteger objetos o instalaciones que tienen mucho valor, como museos, bancos, teatros, aviones. Es decir, la ventaja que tienen es que si yo tiro en un lugar donde tengo almacenados billetes, por ejemplo, la bóveda de un banco, no arruino absolutamente nada. La otra ventaja es que se puede tirar donde hay personas, y esas personas pueden salir en el mismo momento que se está tirando el producto sin que tenga ningún problema. O se utilizan cuando existe una limitación de agua disponible en el espacio, en el lugar, porque trabajan sobre los tres tipos de fuego. ¿Para qué es lo que no sirven? ¿Cuáles son sus limitaciones? No sirven para combustible que contienen su propio agente oxidante, tales como la pólvora, los propelentes de cohetes, la nitrocelulosa. No sirven para materiales reactivos como el sodio, potasio, aleaciones de sodio-potasio, magnesio, o sea, lo que son metales combustibles, no sirve. No sirven para los hidruros metálicos como el hidruro de litio, y no sirven para productos químicos que puedan producir una descomposición autotérmica, como los peróxidos orgánicos. Los peróxidos orgánicos y la hidracina es el combustible que se usa para los cohetes, para los
elementos que se mandan al espacio. Aquí tenemos un poco un resumen de lo que sería esto año por año y más o menos cómo fue. En 1907 se utilizaba el tetracloruro de carbono, en el año 104, en el 45 se empiezan a usar el bromuro de metilo y otros agentes en Gran Bretaña y Alemania. Esto se usaba mucho en los submarinos y en los buques. En el año 1947 se descubren propiedades del 1301, el 1211 y el 2402. En el año 74 se descubre el problema de los fluorocarbonados sobre la capa de ozono. En el 78 Estados Unidos prohíbe el uso de fluorocarbonados. En el 85 se celebra el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. En el 87 el Protocolo de Montreal limita la fabricación de fluorocarbonados y en el 94 directamente se prohíbe la fabricación de estos productos. Es un resumen histórico como para que uno tenga idea. La comparación de estos productos se puede ver en función de la cantidad que se utiliza para un mismo espacio. Si yo uso, por ejemplo, FM200, tengo una cierta cantidad, el 1301 era más efectivo, necesitaba menos cantidad, para proteger el mismo espacio necesitaría mucho más CO2 y evidentemente muchísimo más gas inerte, como el inergeno o el argonite, para proteger espacios del mismo tamaño. Fundamentalmente el problema que tienen los fluorocarbonados de segunda generación y de primera generación es que dañan la capa de ozono, producen un efecto de destrucción y eso afecta al planeta y por eso están prohibidos. Lo que nosotros vamos a ver es cuáles son las ventajas e inconvenientes de estos llamados agentes limpios.